Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario del Daf Yomi, Masejet Shabbat. Vamos a estudiar hoy la página 61 y vamos a comenzar en la última línea de la página 60, perdón. Bien, un estudio muy interesante el de hoy que va a seguir analizando la Mishnah que teníamos de con qué cosas podemos salir en Shabbat, que son adornos u otro tipo de cosas que podrían considerarse un adorno, podrían considerarse como una carga, ¿sí? O si pudiese haber algún tipo de motivo por el cual se viniese a salir con ello al dominio público. Y por eso estaría prohibido salir con ello en Shabbat. Entonces, ahora sí, vamos allá. Perdón, se me ha hecho demasiado grande esto. Última línea. Velo Beyahid Bisman Shen Raglo Maka. Muy bien. Pongo aquí los participantes para ver quién está. Bienvenidos todos. Muy bien. Entonces nos decía así la Mishnah. La Mishnah nos había dicho, Velo Beyahid Bisman Sheen Bedaglo Maka. Si la persona no puede salir con un solo zapato, ¿sí? Cuando no es porque tenga un golpe en una de las piernas. ¿Bien? Es decir, tiene una herida o algo que le está molestando y por eso sale con un solo zapato. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo viene la Gemara a analizar? Viene a ser el diyuk, es decir, a ser meticuloso en las palabras que utiliza la Mishnah y dice, ha yesh bo, yesh beraglamaka, nafik. Entonces, si tiene en su pierna un golpe, entonces sí puede salir con un solo zapato, ¿verdad? Behaiminai nafik. Entonces, ¿con cuál de los dos zapatos es el que estamos hablando? ¿Sí? Amar Ravhuna beotashe yesh ba etamaka. Es decir, puede salir con un zapato en aquel pie que tiene el golpe. De ese pie estamos hablando, que es una sola sandalia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vas a pensar? Dice, el akasabar, sandal, leshum tsar avid. Es decir, ¿por qué se está poniendo esa sandalia, ese zapato? Para evitar que sufrimiento en el pie en el que tiene esa maca, ese golpe. Es decir, a lo mejor tiene una herida o algún tipo de problema en el pie y se pone ese zapato para protegerse el pie, pero el otro pie todo el mundo lo va a ver que es evidente que normalmente no usa zapato en ese otro pie. Entonces no va a tener la sospecha de que la persona lleva el otro, el otro zapato en la mano. Y por eso, aunque estaba con un solo zapato, puesto que tiene un golpe en un pie y se lo pone para proteger el pie que está dañado, entonces por eso podría salir. ¿Sí? Puesto que la persona normalmente sale con las sandalias para evitar algún tipo de golpe. Cuando la gente va a ver que solamente va con un zapato, con una sandalia, entonces va a entender que es a causa de una herida que se pone esa sandalia. Y la otra la va a llevar como suele llevarla. Y ahora, esa era la primera opinión, es decir, la opinión de Rabuna. Ahora, Hiya Barrab Amar. Hiya Barrab dice, Beotashem Bamaka Noel, es decir, ¿dónde se pone el zapato? En ese pie que no tiene la herida. Alma Kasabar. ¿Por qué dice así? ¿Qué es lo que él opina? Sandal Leshum Ta'anu Gavid. Es decir, que las sandalias se ponen por disfrute. ¿Sí? Vezo Sheyesh Bamaka Mejate Muhat Ale. Es decir, y aquel en el que tiene el golpe, entonces ahí no puede ponerse el zapato a causa del dolor y por eso no va a poner la sandalia en el pie donde tiene, donde tiene ese golpe. ¿Sí? Umeirim, y entonces venimos a pensar y dice, Af Rabbi Yohanan Sabar Lehad de Rabuna. Dice, incluso Rabbi Yohanan piensa según la opinión de Rabuna. Sheno alin sandalela mishum tzar, que las sandalias se ponen únicamente para evitar el sufrimiento. Y esto lo aprendemos de qué? De un hecho que ocurrió, de amarle Rabbi Yohanan le Rav Shemen Baraba. Le dijo Rabbi Yohanan a Rav Shemen Baraba, Havli Samnai. Le dijo, tráeme el zapato que me lo ponga. Y a Hable de Yamin. ¿Y qué le trajo? Le trajo el del pie derecho, únicamente. Y entonces, ¿qué dijo? Amarle, le dijo Rabbi Yohanan, asito maca. Es decir, asita etarregel, que hilo allá bopetza. Es decir, hiciste en mi pie izquierdo
en mi pie derecho como si tuviese una herida. Sheledad Rabbi Yohanan, Yeshlin ol na'al semol tejilá, porque según la opinión de Rabbi Yohanan, se tiene uno que poner primero el pie izquierdo, el zapato izquierdo. Vean Noel na'al yamin barishona, shuv eno Noel shel smol ajarea. Y el que se pone el pie derecho primero, después no se puede poner el pie izquierdo. Veimken yistarech lalejet bena alejar, y entonces tendría que ir con un solo zapato, que sería el zapato izquierdo. Y entonces, Shebu Patsua, veo otro regel, y la gente va a pensar que, ¿por qué Rabbi Yohanan anda solamente con el zapato izquierdo? Porque tiene una herida en ese pie y por eso lo está protegiendo. ¿Sí? Según lo que dijo Rabuna. ¿Sí? Y esto es una jaja. Ahora está jaja, esta prueba que traemos de esta historia. Dojimota, la vamos a rechazar. Dice, a lo mejor no es así. Dilma, que Gia Barrabas, mira, a lo mejor estaba pensando como Gia Barrab. ¿Sí? Y así es como deberíamos decir. Shema, es decir, asita regel shel small, sheno noel, va, que ilu haita bamaka. Es decir, hiciste la pierna izquierda, que es la que me voy a poner el zapato, como si la derecha tuviese una herida. Y por eso solamente me puse el zapato en el pie izquierdo. Y por lo tanto, no es una prueba esta historia de Rabbi Yohanan sobre cuál es el pie que se debería usar el zapato a causa del golpe. Y ya que estamos hablando de esto, del pie derecho y del pie izquierdo de Rabbi Yohanan, dice, Ve'azda Rabbi Yohanan le ta'ame. ¿Sí? Es decir, esto sigue, Rabbi Yohanan sigue su propia opinión. Pues como dice Rabbi Yohanan, que tefilim kach min alin. Es decir, de la misma manera que usamos los tefilim, también tenemos que ponernos los zapatos. Es decir, el tefilín se pone en la mano izquierda, ¿verdad? Aunque ahí parece que es la derecha, pero porque estoy al revés. El tefilín se pone en la mano izquierda. Entonces, de la misma manera que se pone el tefilín en la mano izquierda, también se pone el zapato izquierdo en primer lugar. Esa es la opinión de Rabbi Yohanan. Dice, ma tefilín bismol, igual que el tefilín se pone en la izquierda, af min alim bismol. Entonces también nos ponemos el zapato primero en la izquierda. Mitibe vinieron a objetar que Sheu Noel Noel Shel Yamin Bejar Kaj Noel Shel Small. Trajemos una veraitá que dice, que objeta esta opinión y dice, cuando uno se viene a poner los zapatos, primero se pone el zapato del pie derecho y después se pone el del pie izquierdo. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Ashta de Tanya Aji, de Amar Rabbi Yohanan Aji. Dice, puesto que se enseñó así en la veraitá, y Rabbi Yohanan por su parte dijo de esta otra manera, de Abidah y Abad, el que quiere hacer de una manera como la veraitá, que primero se ponga el pie derecho y luego el izquierdo. Y el que quiere hacer como Rabbi Yohanan, que primero se pone el pie izquierdo y después se ponga el pie derecho. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Dilma Rabbi Yohanan ha magnitala le hashmiale. Dice, ¿y acaso Rabbi Yohanan ¿sí? tiene en qué apoyarse, una enseñanza en la cual apoyarse para esto? Vejaba shmiale, dejaba darbe. ¿Sí? Si fuese que es así, entonces podríamos ir según su opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, Rabbi Yohanan, ¿qué es lo que tiene? Tiene lo que él dijo, pero en su contra tiene esta veraita. ¿Y esta veraita qué pasa? ¿Que nunca la escuchó? ¿Sí? ¿Qué es lo que él dice sobre esta veraita? ¿Sí? ¿O acaso es que no la sabía? ¿Sí? O Shema, Veina Mishmiale. Y si en realidad la había escuchado, Bekasabar, en Alajá, que Ota Mishnah, a lo mejor es que sí había escuchado esta enseñanza. Y decía, el Alajá no se fija según esta veraita, esta Mishnah. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Yere Shamaim, Yotze Yere Shetehem. Es decir, trae ¿cómo vamos a hacer? Porque tenemos la opinión de Rabbi Yohanan y la opinión de la Mishnah. ¿Y qué debemos hacer entonces? ¿Poner el derecho primero o el izquierdo primero? Entonces viene y dice, Rav Nachman bar Yitzhak, Yere Shamaim, Yotze Yere Shetehem. Los que son temerosos del cielo, que cumplan con las dos opiniones. ¿Sí? Primero nos dice la Gemara, humano. ¿Y quién es esta persona que se considera Yere Shamaim? Mar, el hijo de Rabina. ¿Sí? ¿Y cómo hacía Mar, el hijo de Rabina, que se le consideraba un Yere Shamaim para cumplir con las dos opiniones? Dice, Aji Abed, Sayem, Demine, Vela Qatar, Vesiyem, Dismalae, Bekatar, Veadar, Qatar, de Yamine. Es decir, primero se ponía el pie derecho y no se lo ataba. Después se ponía el pie izquierdo
y se lo ataba. Muy bien, muy bien. Y después se ataba el pie derecho. Amar Rabashi, Hazina de Rav Kahana de la Caped. Rabashi, por su parte, dice: yo me fijé que Rav Kahana no ponía atención a la forma en la cual se tenía que atar los zapatos. Bien, nosotros sabemos que el Shulchan Aruch nos dice específicamente que cuando uno se pone el zapato, primero se tiene que poner el zapato derecho, luego tiene que poner el zapato izquierdo, atar el izquierdo y luego atar el derecho. Bien, así sería lo que decimos la halajá lema C. Muy bien. Tanur Rabanán. Perdón, me he emocionado aquí con esto y no he avanzado en las páginas. Yere Shamay. Muy bien. Estamos aquí en Tanur Rabanán. ¡Ey! ¿Funciona? Muy bien. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Voy a subirlo para que todo el mundo pueda ver el resto. Tanur Rabanán. Enseñaron nuestros sabios en una breita que Shuno el Noel Shel Yamin Beachar Kach Noel Shel Small. Que Shu Joletz Joletz Shel Small Beachar Kach Joletz Shel Yamin. Es decir, cuando uno se pone primero el derecho y luego el izquierdo. Y cuando uno se quita, primero se quita el izquierdo y luego el derecho. Que Shu Rojetz, cuando la persona se lava las manos, Rojetz Shel Yamin Beachar Kach Rojetz Shel Small. Primero se lava la mano derecha y luego se lava la mano izquierda. Que Shu Sach Shel Yamin Beachar Kach Shel Small. Es decir, primero, cuando uno se pone aceite en las manos, se unta de aceite, ¿verdad? Se unge para que dé buen olor, etcétera, así como se hacía antiguamente. Primero lo hace sobre la derecha y después lo hace sobre la izquierda. La rochela col gufó, y el que quiere echar aceite por todo su cuerpo, sach roshot tejilá, primero echa sobre su cabeza, porque mi penesheu melech alcohol evará, porque la cabeza es el rey sobre todo el resto del cuerpo. Bien, igual que el rey era ungido y untado de aceite, entonces empieza por la cabeza. Muy bien, vamos a ver algo bastante sorprendente, que es lo que seguía diciendo la Mishnah. La Mishnah decía que no puede salir con un solo zapato. Y después dice, Velovit filim, no puede salir en Shabbat a la calle con los tefilim. ¿Sí? Amar Rav Safra, dijo Rav Safra, lo tema, aliba de mande amar, Shabbat lavzman tefilim hu, el afilo le mande amar, Shabbat zman tefilim hu, lo yetze. Es decir, dice, no vengas a decir que esto que fue enseñado, de que no sale con los tefilim, únicamente sigue la opinión de aquel que dice que en Shabbat no se usan tefilim, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? Sino que también eso se puede explicar de que la persona no salga con los tefilim, según la opinión que dice que en Shabbat sí se puede poner los tefilim. Afilo le da mi shama Shabbat zman tefilim. Velo yetze, y aún así no debe salir. Dilma atele a tuye bereshuta rabim. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que venga a quitárselos y a transportarlos en el dominio público. Ubicaj, no sé, más sabe Shabbat. Y de esta manera va a estar transportando Shabbat y va a transgredir la prohibición de la Torah. Veika de matne leha asefa. ¿Sí? Y hay quienes aprenden esto, ¿sí? De Rav Safra, ¿sí? Sobre el final de este párrafo. Dice, Veim yetze, y si sale con los tefilim, eno hayav hatat. No tiene que traer una ofrenda de hatat, un korban, una ofrenda delictiva, por haber transgredido. La marra safra, lo tema, aliba de mande amar, dice, no hay una dificultad. Dice, según la opinión, ¿sí? No vengas a decir que esto es... No vengas a decir que esto es solamente según la opinión de aquel que dice. Pídele a Ariaco, por favor. A Rachel. Entonces dice, Dika de Matne le acefa. ¿Sí? Es decir, hay quien enseña esto, ¿sí? Esta enseñanza de Rav Safra sobre el final del párrafo. Dice, Veim Yetze, que si sale con los tefilim, no tiene que traer el korban hatat, como habíamos dicho. Y sobre esto, Amar Rav Safra, dijo Rav Safra, no es sorprendente. Dice, Aliba demande Amar, Shabbat, demande tefilim hu. Es decir, esto lo entendemos bien. ¿Sí? Lo tema no es sorprendente para aquel que opina que el Shabbat es un tiempo de tefilim, se puede usar los tefilim. El afilu le mande a más Shabbat los man tefilim hu.
eno hayab hatat. Incluso para el que piensa que en Shabbat no se usa tefilim, tampoco tiene que traer el korban hatat. ¿Y cuál es el motivo? Del malbush avide. Es decir, ¿por qué? Porque los está vistiendo estos tefilim de la forma en la cual se usan normalmente y se consideran un levush, ¿sí? O un takshit, o una joya. A pesar de que está prohibido usarlos en Shabbat, mikol makom isur tiltul mina Torah enkach. A pesar de que está prohibido usarlos, la prohibición de la Torah de transportar no la están infringiendo, sino que es únicamente una prohibición de Jajamim. Y por eso no tendría que traer el Korban Hatat. Bien, la persona que vemos de aquí que hay una opinión en la halajá que dice que los tefilim se ponen en Shabbat, se pueden poner en Shabbat y no son mukse. Y además vemos de aquí no, perdón. ¿Y por qué motivo? Si la persona saliese con los tefilim los tendría que quitar. Dice, no vaya a ser que la persona tenga que, por ejemplo, ir al servicio. ¿Sí? Antiguamente el servicio no estaba en las casas, sino que tenían que caminar fuera de la casa y algunas veces fuera de la ciudad incluso. Y entonces, para entrar al servicio, tiene que quitarse el tefilim, no puede entrar con los tefilim puestos. Entonces, de esa manera vendría a transportar el tefilín en el dominio público. Bien, eso lo habíamos estudiado en Masaj el Berajot, sobre si dejarlo en el muro exterior, en el muro interior, o si envolverlos en su ropa, etc. Muy bien. Entonces esto es en cuanto a los tefilín. Sigue la Mishnah. La Mishnah nos había dicho, ¿sí? Velo de Camea. Estamos aquí. ¿Qué pasa? Dile a Rachel, por favor. Velo de Camea, bisman sheno minamumje. Es decir, la persona no puede salir con un amuleto curativo cuando no está hecho por un experto. Amar Raspapa, dijo Raspapa, lo tema ad de mumje gabra u mumje camea. Es decir, cuando estamos diciendo que tiene que ser un experto, ¿de quién estamos hablando? ¿De que el que hace el amuleto es un experto o que el amuleto es considerado efectivo? Mumje quiere decir que está comprobada su efectividad. Bien, es decir, no vengas a decir shemumje haish shekotev u mumje camea. Es decir, no vengas a decir que tienen que ser los dos monjes. Es decir, que probaron varias veces y se dieron cuenta que este amuleto, este camea, funcionaba. Es la que van de monje gabra, afal gab de lo monje camea. Sino que puedes decir que, puesto que la persona que los escribe ya se demostró que es un experto en hacer este tipo de amuletos, ¿sí? A pesar de que todavía no se haya probado que el amuleto funciona, ya se considera monje. Entonces viene y además añaden y dicen, y además la Mishnah está escrita de una manera muy meticulosa, ¿sí? Meduya Ganken, Adabar Milashon Mishnah, se aprende de la Mishnah, Sheken Shanino, así enseñamos, Bekamia Bisman Sheeno Min Hamumje. Es decir, que el camea, este amuleto, cuando está hecho Bisman Sheeno, que no es de un monje. ¿Sí? Bisman, Shakamea Atzmo, Eno monje. Es decir, que el camea en sí no es monje, es decir, no se demostró que ese camea funciona. Mikan, Shedai, Sheyidmaje Kotev Akamea, Ben Sorech, Beojajat Tolaato Shelakamea Atzmo. Es decir, de aquí aprendemos que, puesto que dice de un monje, que basta con que el que escribe el amuleto sea un mumje, sea un experto, y no es necesario que la efectividad del amuleto haya sido demostrada para considerarlo también mumje. Muy bien, y entonces viene y dice, Tanur Rabanan, enseñó en una breita, es de un camea, monje. ¿Cuál es un camea que fue demostrado que funciona? Kol Sheripa, todo aquel amuleto que curó Pa Mahat, ¿sí? Curó una vez y volvió a curar una segunda vez y volvió a curar una tercera vez. Es decir, que se probó su efectividad 3 veces. Ejad Kamea Shel Ketab, Ejad Kamea Shel Ikarim. Ya sea que es un kamea que está hecho a través de algo que fue escrito, es decir, un papelito escrito con
ponen nombres de Kedushá o cosas así, o que sea uno que está hecho con hierbas, ¿sí? Que sirven como segula. Ejat jole, sheyesh bo sakana, ejat jole, sheyen bo sakana. Es decir, ya sea que es un enfermo que está en peligro, en riesgo de su vida, o que no está en riesgo de su vida, mutar becamea, está permitido que salga con ese camea. Velo mutar becamea rak ze shenikpe. Y no solamente aquella persona que ya se enfermó y después volvió a recaer. El afilu, indoek shelo yejape, también incluso puede utilizar ese camea si lo hace como prevención para no enfermarse, es decir, a lo mejor se enfermó la gente a su alrededor y él no quiere caer enfermo, también dice, Bekosheru matir afilu bereshut arabim, puede atarlo y desatarlo incluso estando en el dominio público. Ulilvat shelo yekasherenu besher ubetabat beyetsebo bereshut arabim. Y únicamente con la condición de que no le venga a atar una correa de cuero, ¿sí? O un anillo, ¿sí? Y salga con ello al dominio público. Mishun Maharitayin. ¿Por qué? A causa del Maharitayin. Es decir, que la gente va a verlo y no va a entender que ese camea lo está utilizando como amuleto, sino que va a pensar que lo está utilizando como un adorno o una joya y entonces está prohibido desplazarlo en ese caso. Dice, על מה שנאמר בעניין התחומות קמע, מקשיב. Es decir, sobre esto que hemos estado hablando, de cuándo se considera que un camea, que un amuleto funciona, ¿sí? Viene y pregunta, y dice, Beataña, así enseñaron en una veraitá, ¿cuál es el camea mumje? ¿Cuál es un camea que se ha probado su validez? Kol sheripash lo bene adam que ejad. Es decir, aquel que curó a 3 personas, ¿sí? Eh, todo aquel que curó a 3 personas, ¿sí? Entonces dice, aparentemente hay una contradicción entre esto que acabamos de decir y lo otro. Es decir, había dicho que tenía que haber curado una vez, 2 veces y 3 veces. Bien, dice, Lokash, en realidad no hay dificultad. Ale majoye gabra, ale majoye kamea. Es decir, una veredad está hablando de cómo hacer que sea mumje la persona que lo escribió, y la otra está hablando de cómo hacer que sea mumje, que sea verificado su validez, un amuleto. Amarra papa, pshitali. La papa dice, para mí es evidente. Tlat kamea, litlat gabre, tlata zimne. Es decir, para mí, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser que la persona escribió 3 kamea para 3 personas 3 veces. ¿Bien? Itmije. Gabra, vitmije kamea. En ese caso, quedó verificado la persona como escritor de amuletos certificado y el amuleto en sí como amuleto que funciona. Tlata kamea litlata gabre, had zimna, gabra itmije, kamea lo itmije. Es decir, si escribió 3 kamea, perdón, escribió un kamea a 3 personas, ¿sí? Una vez a cada uno. Entonces ahí el hombre, el escritor, queda certificado, pero el kamea no queda certificado. Had kamea litlata gabre, kemia itmaji, gabra lo itmaji. Si escribió un camea a 3 personas, es decir, lo utilizó uno, luego utilizó otro y luego lo utilizó otro, el camea queda certificado, pero la persona no está certificada. ¿Sí? Entonces viene Raspapa a preguntar y dice, trata camea lejat gabra mai, es decir, ¿cómo sería la cuestión? Si escribe 3 camea a una sola persona, ¿sí? Dice que mía vadai lo idmije, es decir, el amuleto seguro que no va a quedar certificado. Gabra idmaji o lo idmaji. Es decir, la persona, el escritor, ¿sí queda certificado o no queda certificado? Es decir, vadai lo idmaji, es decir, el camea seguro que no quedó certificado como que es algo que funciona. O sea, funcionó, pero a lo mejor no va a volver a funcionar. No sabemos con certeza que va a funcionar. La persona, decimos que es un experto al escribir camea o no. Dice, dice mi ambrinan, podríamos decir, hásele, es decir, podríamos decir que en realidad sí le hizo
que funcione. O Dilma, Mazala de Haigabrahu de Kamekabel Kataba. Es decir, a lo mejor es porque realmente el amuleto funciona. O a lo mejor vamos a decir que la persona a la que le está aplicando ese amuleto es una persona que tiene un mazal, es decir, que tiene un protector, y por eso es que se curó la persona. Entonces, ¿cómo queda esta discusión? Teiku. Es decir, no tenemos respuesta, hay que esperar a que venga Eliyahu Naví para enseñarnos cómo funciona este tema. Muy bien. Y vaya Leu, vinieron a preguntar, ¿que Me'in yesh bahem mishum kedusha o Dilma? En bahem mishum kedusha. Ya nos hemos dicho que el Kamea estaba hecho a través de la escritura de una serie de nombres de santidad. Bien, aquí estamos empezando este nuevo párrafo. Bien. Entonces pregunta, la Gemara dice, ¿el Kamea tiene Kedushá? ¿Lo que hay dentro del Kamea se considera como un objeto de Kedushá? ¿O no se considera como un objeto de Kedushá? Lema y Irgeta. ¿Qué es lo que me marca la diferencia en cuanto a la halajá? ¿Qué más me da saberlo? Y lema leotzilenu mi pena de leca. Dice, si fuese que me estás diciendo esto para saber si hay que salvarlo en caso de incendio, es decir, hay un incendio, tengo que salvar los Kidriakodesh, ¿verdad? Aquello que tiene santidad. Entonces yo vendría a decir, bueno, ahí en ese armario tenía un camea, tengo que entrar al fuego para sacar el camea, para salvarlo. ¿Sí? Entonces, si fuese que es por eso, Tashma, ven y escucha aquello que aprendimos. Aberajot de Akemein, Afalpishe Yesh Baem Otiyot, Umeinyanot, Harbe Shebatorah, En Matzilinotan, mi penea deleka, Benisrafim min command. Es decir, las Berajot y los Kemein, a pesar de que tienen en ellos letras y asuntos que tienen que ver con cosas que están en la Torah, no se los salva a causa del fuego y se queman ahí donde están. Bien, Rashi nos explica qué son las Berajot. Aquí, por ejemplo, es una persona, hay que entender que antes no había Mahzorim, no había libros de Sidur para la tefilá. Entonces, por ejemplo, las personas que escribían en un papel lo que eran las 9 Berajot del Musaf de Rosh Hashanah, que es algo que era muy, muy difícil de saber de memoria, que la gente no sabía de memoria, necesitaba un libro. Bien, entonces lo escribían y lo tenían guardado. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que hay? Esas 9 verajot tienen las 3 intermedias, que son Malhuyot, Yichronot y Shofarot. Y ahí hay un montón de pesukim de la Torah. Bien, y a eso se hace referencia en esta otra velaita. Es decir, vemos de aquí que esos, a pesar de que tienen letras y cosas que vienen en la Torah, no se los salva del incendio. Ela, entonces, ¿para qué nos estás preguntando si el Kamea tiene que duchar o no tiene que duchar? Ela liñan geniza. Entonces, ¿para qué? Para saber si hay que hacerle geniza. Sabemos que aquello que tiene escrito el nombre de Hashem, ¿sí? No se puede tirar, no se puede eliminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una mitzvah en la Torah que dice que tenemos que destruir todo lo que tiene que ver con la idolatría, bien, lo que tiene que ver con los nombres de los ídolos incluso, y dice, Lota asun ken la Hashem lo queja, no le harás así a Hashem tu Dios, es decir, está prohibido borrar o eliminar el nombre de Hashem. ¿Y qué se hace con ello? Lignos se lo entierra, bien, entonces Tashma, ven y escucha, dice, Ayakatu al yedot hakelim veal kear'e amita yagod veignezen. Es decir, si está el nombre de Hashem o algún nombre de santidad escrito en las estacas de la cama, bien, debe ser como el somier, ¿sí? Perdón, al yerot hakelim, ¿sí? Es decir, los mangos de los utensilios, o al kar'e amita, o en la estructura de la cama, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que cortarlo de la madera y enterrarlo. Ela, likanes baem, bebet akise. Entonces, ya sabemos que si tenía el nombre de Hashem había que hacerle genizá, entonces ya nos resulta evidente que sí. Entonces, ¿en qué me marca la diferencia de si tiene que duchar o no tiene que duchar el camea? Dice, para el asunto de cuando una persona tiene que ir al baño. Likanes baem, bebet akise. Mai, ¿cuál es la alhaja? Yesh baem que duchar, beasir, tienen que duchar y está prohibido, o Dilma, o a lo mejor, en baem que duchar, ushari, no tienen que duchar y está permitido. Tashma, ven y escucha, velo de camea Zilman Sheeno Mina Monje. Es decir, que no puede salir en Shabbat con el camea cuando no es de un experto. Hamina Monje Nafek. Pero si es de un monje, sí puede. ¿Sí?
Marta, que me indish va en mishum kedusha, zimnim de mistarich le betakise, veate le ituyinhu be arba amot del shutarabim. Entonces dice, ¿cómo vamos a saber si tiene kedusha o no? De justamente lo que estamos aprendiendo en nuestra Mishnah de Shabbat. Es decir, cuando dijeron que no se puede salir a la calle con un kamea que no sea de un mumje, entonces, de un experto, entonces de ahí entendemos que si lo hizo un experto, sí podemos salir a la calle con él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podríamos salir si no es de un monje? Dijimos, tenemos miedo de ¿qué es lo que puede pasar? Que venga la persona, tenga que ir al baño y se lo vaya a quitar y lo vaya a transportar en el dominio público. Si ese es el problema, entonces ya sea de un monje o ya no sea de un monje, ¿qué más me da? Entonces ahí estamos viendo que hay una diferencia. Es decir, si es un camea de un monje, ¿sí? Entonces, perdón, me he perdido en el razonamiento. ¿Sí? Lo que me decimos en mi mujer. Entonces, no, perdón. Entonces, en cuanto a ir al baño, ¿sí? Vemos que si es de un monje, no me están prohibiendo ir al baño, o sea, salir con él en Shabbat, de miedo que vaya a ir al baño. ¿Qué quiere decir? Que si tengo que ir al baño en Shabbat, con el camilla puesto, no me lo voy a tener que quitar, ¿sí? Si es de un monje. ¿Sí? Entonces, a Javier Mayasquina dice, no, espera, no es así. Porque hemos visto que hay dos tipos de camea. ¿Sí? Entonces, ¿por qué permiten salir en Shabbat con un camea que es de un monje? ¿Por qué? Bekamea shelikarin, porque aquí estamos hablando en nuestra Mishnah de un camea que está hecho de hierbas. ¿Sí? Dijimos que se podía hacer con algo escrito con hierbas. Con el de hierbas no tienes por qué sacártelo cuando vas al baño. Beatania. Y eso que está enseñado en una verita, Ejat Kamea Shel Ketab, Bejat Kamea Shelikarin. Pero si está enseñado ahí que ya sea un camea de escritura o ya sea de hierbas, el ajabe mayaskinan, mejor es sakana. Ah, pero eso ahí cuando está hablando de ese, ya sea escrito, ya sea de hierbas, está hablando de un enfermo, sakana, que está en estado crítico y no se lo puede quitar. Beatania, y aquello que se enseñó en otra veraitá, ejad jolesh sakana, bejad jolesh sakana. Sí, también se enseñó que ya sea que tiene sakana, que está en peligro o que no está en peligro, es la que van de mase, befalgav de naket le bide, nami shapir dame. Es decir, puesto, eh, puesto que el camea le va a servir de curación, incluso aunque lo tenga en la mano, entonces por esto también lo permitieron. Shekevan, Sheletzorech, a refuá, es decir, en cuanto a su fuerza curativa, no hay diferencia si el camea está colgado en su cuello o si se encuentra en su mano. Por lo tanto, de la misma manera que permitieron de tenerlo sobre su cuello en Shabbat, también le permitieron tenerlo en su mano. Bien, entonces vamos a llegar al final de esta Mishnah para mañana empezar en la siguiente y por eso pasamos a la página 62. ¿Sí? Vamos a llegar hasta la Mishnah, hasta aquí vamos a llegar. Y dice, perdón, dice Beatania, Rabbi Oshaya Omer, dice, pero si se enseñó en una vereitá que dice, Rabbi Oshaya dice, que la única condición por la cual se permitió salir es que no lo tenga en su mano y no lo desplace 4 amot, 2 metros en el Reshut Adabim. Ela Ajabe Mayaskinan. Entonces ahí donde estábamos hablando, Bim Jupe Or. Estamos hablando de un camea que está recubierto de piel. Entonces viene a preguntar sobre esto que está recubierto de piel, ¿sí? Y dice, veare tefilín. Ah, pero espérate, ¿y los tefilín? ¿Qué son los tefilín? Los tefilín son pergaminos que tienen dentro de Kedusha y están envueltos en piel. Es decir, las batim de los tefilín están hechos de piel. Dice, dimjupe or. Los tefilín también están recubiertos de piel. Betania se enseñó en una breita. Anichnas le betakis de joles tefilín, birhut sarba amot. Es decir, aquella persona que tiene que entrar al baño, que se quite los tefilim a 2 metros de distancia y entre. Entonces responde la Gemara y dice, Atam, en el tefilim es diferente. ¿Por qué? Mishum Shin. Sabemos que en el tefilim, en el tefilim de la cabeza, hay 2 Shin, ¿sí? Una Shin con 4 brazos y una Shin con 3 brazos. Eso también
tienen una kedusha y por eso no se puede entrar con ello al Betakise. De Amar Abaye, pues dijo Abaye, Shin Shel Tefilim alajá de Moshe mi Sinai. Es decir, esto es algo que aprendimos de Moshe en el Sinai, que la caja de los tefilim tiene que tener esa Shin. De Amar Abaye también dijo Abaye, Dalet Shel Tefilin alajá de Moshe mi Sinai. La Dalet del Tefilim es una alajá de Moshe mi Sinai. ¿Qué Dalet está hablando? Está hablando de la Dalet que está en el nudo que se pone aquí detrás, en la cabeza. Tiene una forma de Dalet. Bien, y por último dice Amar Abaye, y también dijo Abaye, Yud Shel Tefilim alajá de Moshe mi Sinai. La Yud del Tefilin es una alajá de Moshe mi Sinai, es decir, en el brazo, ¿sí? En el lado externo del brazo hay una especie de bultito de cuero atado así, eso se llama la Yud del Tefilin. Y de esta manera el Tefilin tiene en él el nombre de Hashem, que es la Shin, la Dalet y la Yud. Muy bien. Entonces sigue y acaba así explicando la Mishnah. La Mishnah nos había dicho que la persona no podía salir ni con un shirión, ni con un kasda, ni con magafaim. Y viene, lo único que hace la Gemara es explicar de qué está hablando este tipo de objetos. Dice, lo be shirión, velo be kasda, velo magafaim. Dice, shirión zerada. ¿Qué es el shirión? Es una armadura que está hecha de escamas, ¿sí? Como los... o sea, que tienen así como capas, ¿verdad? Kasda, ¿qué es el kasda? Amarrab sanvarta. Es decir, es una especie de gorro de cuero que se ponía por debajo del casco de metal. Magafaim, ¿qué son los magafaim? Amarrab puzmeke. Es decir, son unos recubrimientos de metal que se ponían sobre las botas para ir a la guerra. Bien, esas son las tres cosas últimas que nos decía la Mishnah, y con eso llegamos a la próxima Mishnah que Bezrat Hashem empezaremos a estudiar a partir de mañana. Muchas gracias a todos, Jizku Imsu, que tengamos Besorot Tovot y Bezrat Hashem nos vemos mañana. Perdón, acabo de ver su mensaje, señor Arié, pero 300, ya está de 300 el Zoom. Muy bien.